decía que Donald Trump, ayudó mucho a que la gente se quitara el complejo de ser seguidor de estos partidos extremistas. Que antes la gente tenía un poquito como de pudor, le daba un poco de pena decir que era partidario de un grupo neonazi. Hoy la gente no tiene pena y hasta siente, es espantoso, pero siente hasta cierto orgullo. Son manifestaciones muy graves de una crisis sin límite en términos culturales, en términos éticos, en términos políticos. La cultura se ha convertido en un show. La política se ha convertido en un show. Cuando hay varios candidatos, bueno, viste seguro el debate lamentable, es el imperio en su decadencia, una cosa verdaderamente grotesca esa imagen. Pero hoy es más importante la teatralidad de un candidato que lo que dice, que sus ideas, que su programa, que las promesas electorales que haga, su gestualidad, su teatralidad, su dominio de la escena, su énfasis. Acuérdate que Lula ganó estas últimas elecciones, pero por un margen muy estrecho. Un Bolsonaro que ya había demostrado que era realmente inviable su programa para la gran población pobre de Brasil, y muchos pobres votaron por Bolsonaro. Y muchos mestizos y negros de la favela de pronto se vieron conducidos. También está el componente de los grupos estos evangélicos que apoyan el fascismo de una manera muy apasionada y ayudaron mucho a Bolsonaro en Brasil. Y han ayudado a la extrema derecha en Estados Unidos y en general en Europa también. Yo sí te digo que es un momento, y todo esto está probado, que hay una conexión entre el colonialismo cultural y las tendencias fascistas. Y fíjate, para no pensar que es algo remoto, hubo una provincia en Cuba que en un Halloween, en un espacio típico de la colonización cultural, jóvenes cubanos se disfrazaron de miembros del Ku Klux Klan. Y en otro Halloween, en una institución de la música, hicieron un concurso y ganó el concurso un joven con un disfraz de oficial nazi. Es decir, tenemos que hablar de estas cosas con nuestros estudiantes, tenemos que provocar un análisis. Tú decías ahorita cómo enfrentar este tipo de debate. Me parece que es muy importante que nuestros educadores, los líderes estudiantiles, convoquen a un análisis, evaluación colectiva del fenómeno. No presentarte ante un adolescente a decirle, mira, este videojuego tiene una imagen de la guerra mundial que es afín al imperialismo yanqui, ese no puede jugarlo, o esta película, o esta serie, o este dibujo animado, o este reality show. No debes ver esas cosas. Te dañan, te debilitan desde el punto de vista de tus ideas, de la ideología que defendemos, los valores que defendemos. En cuanto hagas eso, la obsesión por consumir esos productos va a ser incontrolable. Es decir, eso está comprobado de sobra. No puedes llegar a un aula, a un centro cultural, con una lista de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, productos que se pueden consumir y los que no pueden consumirse. Hay que invitar a una reflexión. Tiene que ser ese taller, esa aula tiene que convertirse en un taller para pensar colectivamente y tratar de entre todos generar una visión crítica de los productos de la industria cultural hegemónica y de las propias redes sociales. Hay que estar en las redes sociales, sin duda, y no podemos en ningún momento ni pensar en prohibir que nuestros jóvenes estén en las redes sociales. Pero al mismo tiempo, lo que sí deberíamos hacer lo posible porque estén en las redes de una manera más responsable, que no repliquen una fake news, que no se sumen a una campaña,
que no se dejen conducir de un lado a otro, que es lo que pasa en muchos lugares, porque se trata de una manipulación de la información y de una manipulación de las emociones. Son las dos, vamos a decir, las dos vertientes de esa manipulación. Yo creo que hay que fomentar ese tipo de discusión, este tipo de debate inteligente, este tipo de debate no con retórica, no con consigna, no con cliché, pero dando argumentos. Hay un libro de la corresponsal de Russia Today en los Estados Unidos, ella se llama Elena Villar, el libro se llama Esclavos Unidos, el reverso del sueño americano, lo publicó Ciencias Sociales, la editorial cubana, y es un libro que da una visión verdaderamente impactante de las gravísimas contradicciones que tiene la sociedad de los Estados Unidos, que no ha resuelto nunca los bolsones de miseria, la dependencia de las drogas, los llamados opiáceos, el fentanilo, todo eso, comunidades enteras, barrios enteros de zombies, gente que son verdaderos zombies. Y yo creo que es importante que el que dirija ese debate sea un líder estudiantil, sea un profesor, sea un estudiante. Fíjate, lo ideal para esto de allá es que haya gente joven dirigiendo estos debates. Porque una de las maniobras de nuestros enemigos es, vamos a decir, la inevitable brecha generacional que existe en Cuba y en el mundo. Hoy un niño maneja con más facilidad un móvil, las aplicaciones, está más cómodo, como dicen, es nativo digital que una persona adulta, una persona de más edad. Pero bueno, ese tipo de fisuras generacionales que nosotros hacemos lo imposible para mantener una comunicación permanente entre generaciones. El enemigo quiere convertir esa fisura en una grieta insalvable. Quieren que efectivamente para los jóvenes cubanos no tenga sentido la palabra revolución, quieren que Fidel esté vaciado de su contenido ético, de su contenido en términos intelectuales, de todo el enorme legado, el riquísimo legado de Fidel, el legado de Martí. Eso se pretende realmente que sencillamente quede en una vitrina, en un museo, algo así, un anaquel remoto. Y ahí está otro de los desafíos que tenemos hoy, que tienen nuestros educadores, que tienen todas las organizaciones políticas, estudiantiles, cómo lograr que el ideario de Fidel, el ideario de Martí, el ideario de la generación que asaltó el Moncada, el ideario de las sucesivas generaciones que nos han llevado hasta aquí, no sea visto con, vamos a decir, con suspicacia, porque siembran permanentemente la duda, siembran suspicacia. Ahora con la ley esta de inmigración y de extranjería y ciudadanía han hecho una campaña absolutamente basada en nociones falsas que no tienen nada que ver con la propia ley, pero es una campaña verdaderamente donde el que se informa a través de las redes, que mucha gente joven nuestra se informa a través de las redes y no le interesa la mesa redonda ni el noticiero y busca la información o cree que la encuentra en las redes. Entonces, lo que recibían a través de las redes todo el tiempo, lo que están recibiendo seguramente es que esa ley es para dividir a los cubanos, para, digamos, destruir lo que vimos que se está gestando, que ya está cristalizando en Nación y Migración. Aquel evento quedó también realmente patriotismo, una actitud solidaria, de afecto hacia sus raíces, que tienen muchos emigrados. En los términos en que habla el compañero de Escanel siempre, los cubanos somos una misma familia,
el odio no es una cosa que en los cubanos haya prosperado nunca y están logrando ayer crear zonas de odio. Aquel juego de pelota del Team Nacer en Miami, yo quisiera olvidarme de aquellas muestras de odio que vi en ese juego de pelota, porque lo que, vamos a decir, fue intolerable para nuestros enemigos es que nosotros hubiéramos hecho un equipo con peloteros residentes en Cuba y con otros residentes en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos. Esa actitud ecuménica, abierta, de construir un frente de la cubanía, le llamaría a Fernando Ortiz así, la cubanía, resultaba intolerante. Y esa fue la reacción de odio tremendo que crearon y que fomentaron a través de las redes. Uno de los peloteros nuestros que vive allá agredieron a la familia, ofendieron a la familia. Son cosas que no tienen que ver con la tradición cubana. Cuba, tú tienes que saberlo, si has estudiado un poco nuestra historia. Cuba, después del fin de una guerra de más de 30 años con España, en Cuba no se generó un odio contra los españoles. De hecho, cientos y miles de españoles vinieron a asentarse en Cuba después de 1898. Después de 1895, después de 1902. Hubo grandes oleadas de canarios, de gallegos. El padre Fidel regresó a asentarse en Cuba, que había sido soldado al servicio de España acá, y después regresó. Y no hubo aquí en Cuba nunca un gesto de ofensa contra un inmigrante español, no se había sembrado el odio. Martí tenía eso muy en cuenta. Martí decía que cuando estaba preparando la guerra en 95 decía, la guerra sin odio, la guerra sin odio. Si aprendiera a odiar, decía José Martí, me odiaría por ello a mí mismo. Y esa es la misma enseñanza de Fidel. Fidel estaba orgulloso de que aquí en Cuba nunca hubiéramos quemado una bandera norteamericana, nunca hubiéramos apedreado la embajada de los Estados Unidos, nunca hubiéramos recibido a estos jóvenes que venían en la brigada Venceremos, estudiantes estadounidenses, nunca hubiéramos recibido un insulto. Es decir, la distinción entre pueblo y gobierno nos la enseñó Fidel y este pueblo la aprendió y la tiene como algo que es un principio, se ha convertido en un principio. Pero bueno, ahora con todo este fenómeno del nuevo fascismo, con todo este fenómeno de las redes sociales, ayudando a esta tendencia extremista, siniestra, puede haberse empezado a ver en Cuba, creo yo, por primera vez, sobre todo a la vez en las redes, algunos emigrados, otros que viven acá, que están hablando con algo que se parece mucho al odio. Es la verdad, es triste, es doloroso, es amargo, pero es así.